Buenos días, Pastor Daniel y al grupo. Salmo número 1. El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gracia y paz. Buen día al grupo de Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9. Y en el día de hoy la lectura del Salmo la ha hecho el hermano Duvier, también del otro grupo de los hermanos del aula del Señor Jesucristo. Él ha lecturado en el día de hoy el Salmo número 1 y vamos a subir los sábados un salmo por sábado. Le agradecemos al hermano por su lectura y voy a hacer algunos pequeños comentarios por razones del tiempo. Acá en nuestras Biblias podemos ver que habla del justo y los pecadores. Y podemos apreciar también acá que el salmista hace, por decir, un contraste entre los valores morales y de una persona y de otra persona. Ahora, este contraste que hace la vida que vivan cada uno tiene un resultado al final del camino, tanto la persona justa o los pecadores. A mí llama la atención, por lo menos una traducción que tengo, dice bienaventurado el varón o el justo. Sabemos que no hay un justo, dice Romanos 3:10, no hay un justo. Ahora pecadores sí, somos todos, nacimos pecadores todos. Por más que querramos guardar la ley, que es justa, sana, santa y perfecta, el hombre no puede. Dios dice que hay una entrada, una puerta para ir a la presencia de Él. Así empieza enfatizando el Salmo. Aquellos que quieren adorarlo a Dios, quieren servirlo, quieren estar con Él, deben obedecer su ley, o la Torá, si quieren decirle, los preceptos de su pacto. Deben obedecer eso, la ley. No hay escapatoria. Entonces, ¿cómo el hombre puede o ser un justo y estar ante la presencia si el hombre ha nacido pecador? El hombre no puede. Cuando leemos este salmo muchas veces lo he escuchado que dice, si obedeces la ley, si meditas de día y de noche, y si el Señor es tu delicia y así, y serás como árbol plantado. Amado, esto no se está dirigido al hombre, aunque también está esa promesa, pero el hombre no puede hacerlo, no puede, aunque ahora como cristiano sí, obedeciendo eso y estando en Cristo sí. Hay un contraste, pero nosotros lo que tenemos que ver acá es al Señor Jesucristo. Cuando hablamos acá, dice, ¿quién es el hombre bienaventurado? Aunque vemos lo que dice Mateo 5, pero el hombre bienaventurado, o sea, el rey, vamos a decir que Dios ha mandado para nosotros los pecadores, y el hombre bienaventurado, en el Salmo 72, versículo 17, dice así, será su nombre para siempre y se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. ¿Quién es este hombre? En el Salmo 72, 17. Bueno, habla del reino de un rey justo para Salomón. Ustedes saben que no está hablando de ese pacto davídico, estaba hablando del Señor Jesucristo. En el Salmo 72, versículo 17, dice de que lo llamarán bienaventurado. Él es el bienaventurado y todo aquel que está en Cristo también es bienaventurado. Pero lo importante acá es que el hombre no puede vivir esta ley, tiene que estar en Jesucristo para ser bienaventurado. Él es el que Dios ha mandado, ha separado para nosotros. En Hebreos capítulo
7, versículo 26, dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, tanto inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos. Él era el único que podía guardar y guardó la ley. Dice que no vino a abrogar la ley, sino yo he venido a cumplir la ley. Por eso que nadie puede guardar la Torá, nadie puede guardar la ley. ¿Por qué? Porque el hombre nace transgresor de la ley. Hasta el judío, cualquier persona, no puede, por más que quiera. ¿Por qué? Porque ya nació pecador. Ahora es Cristo que cumple ese pacto que estuvimos viendo nosotros a lo largo de todos estos sermones y estudios que estuvimos viendo, que Él es el que cumple ese pacto que Dios había mandado o había hecho con Él antes de la fundación del mundo. Él es el representante. En Isaías, en el Salmo 40, Salmo 40 es... Y versículo número 7 y 8, hablando de la alabanza por la liberación divina, 7 y 8 dice así: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces es el Señor Jesucristo el que vino a hacer la voluntad de ese pacto que ahí habla de Cristo. Me ha agradado, bienaventurado el hombre que dice que no anduvo en consejos de malos ni estuvo en camino de pecadores. Dice, fíjese que sino que en la ley del Señor está su delicia. Acá en el Salmo 40, versículo 8, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Está la delicia de Él. En tu ley, en medio de mi corazón. Habla del Señor Jesucristo, aunque también si ustedes lo pueden encontrar esto en Hebreo capítulo 10, versículos 5 al 7. Y es Cristo el que se agradó, es Cristo el que hizo la voluntad, es Cristo el que estaba la ley en medio de su corazón. Entonces vemos que Él, el Señor Jesucristo, es el árbol, cuando habla del Apocalipsis, no sé si se acuerda, ahí, bueno, y es por un árbol que entró el pecado. O sea, el hombre come, vamos a decir, el hombre come de ese fruto, la mujer come, entra la maldición. Por ese árbol también es que Jesucristo es colgado en un madero. Y ahora también por un árbol es que apunta a Cristo también, que somos nosotros injertados en el olivo. De ahí, Él es la raíz y todo lo que está de ahí, nosotros somos injertados en Jesucristo y ahora nos nutrimos de Él y ahora sí podemos dar fruto de la ley, el justo, meditar la ley de día, de noche y dar frutos en nuestras vidas. Entonces solamente es Cristo lo que aludía toda la palabra de Dios. En Isaías capítulo 11 versículos 1 y 2 dice así: el reinado justo del Mesías, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y es por medio del Señor Jesucristo que iba, aunque se había acuérdense cuando cayó el reinado de David y se dividieron las tribus, parecía que no había más esperanza para el pueblo de Dios, pero Dios soltó una promesa que iba a levantarse, iba a venir un justo, alguien que iba a reinar, un hombre que iba a ser bienaventurado, que el hombre que no se iba a sentar en silla de pecadores para gozarse, sí sentarse con ellos para predicarle del reino, para predicarle de la ley del Señor, de su Padre, que meditaba de día, de noche en los templos y hablaba y enseñaba. Ese iba a ser el Señor Jesucristo. Y Él iba a dar fruto a su tiempo. Él se iba a gozar del fruto, iba a ver con su muerte su resurrección, su glorificación, el fruto que él iba a tener. Como dice el Salmo ahí, será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua que da fruto a su tiempo. Él iba a dar, y él dio fruto. Muchos vinimos de él, del sacrificio que él hizo. Él es verdadero justo. Él es verdadero, de verdad, vid, o el árbol plantado es la vid donde nosotros estamos ahora. Y solamente en él que nosotros podemos ahora en sí meditar en la ley de él y hacer las cosas por las obras, como tenemos que hablar mañana la prédica, tengo que hablar de las buenas obras. Entonces debemos entender que es Cristo, y si no estamos en Cristo,
estamos en Cristo, nada podemos hacer lejos de. Entonces, tenemos que entender que esto apunta al Señor Jesucristo, nos muestra a Cristo. En Isaías capítulo 4, versículo número 2, dice así: en aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y es el Señor Jesucristo, que nosotros cuando estamos con Él, cuando estuvimos viendo esa doctrina unidos a Él, es que por medio de Él que nosotros podemos producir frutos de alabanza para Él, solamente por Él, porque Él es el que anduvo haciendo bienes en esta tierra, y solamente es por Él. Así que nosotros debemos entender, para ir finalizando este Salmo número 1, que en el día de hoy participamos con el hermano Duvier de la lectura, que es por medio de estar en Cristo. Ahora una pequeña reflexión a aquellos que no están en el Señor Jesucristo. La Biblia es clara a lo largo de todo de nuevo el antiguo pacto de Génesis hasta Apocalipsis. Vemos ahí ciertas personas, vidas de personas que vivieron cada una a la forma que quisieron, otras vivieron tratando de apegarse. El rey David también, que escribió mayoría de los salmos, ustedes vieron que él escribió esto, los salmos, pero ustedes consideran la vida de David y ven que David codició, pecó, adulteró, mandó asesinar. Muchas de las cosas que David cometió, hizo muchos pecados, pero dice, creo que Romanos capítulo 4, bienaventurado para el hombre que no se le cuenta sus transgresiones. ¿Por qué? Porque solamente hubo una persona que estuvo acá en el mundo y que cumplió todo lo que decía el Señor, y eso es el Señor Jesucristo. Entonces, para meditar, si usted no está en Cristo hoy, mire a lo largo de la vida o gente que usted conozca, o de la misma Biblia, podrá encontrar muchas personas como Caín y Abel y otras personas más que ustedes van a ver, personas que decidieron vivir. El Salmo de hoy nos muestra, nos hace meditar a que contrastemos, o sea, la vida de cada uno, como ciertas personas quieren vivir, pero por más que quieran vivir, e incluso algunos quizá pueden tener valores morales muy grandes y pareciera como que no pecaran, pero la Biblia dice que no hay un justo. El Salmo dice el justo, pero Romanos 3:10 dice no hay un justo. Eclesiastés 7:29 dice que todos se desviaron, todos fuimos concebidos desde el vientre de nuestra madre pecadores. ¿Qué hará entonces en ese día? Porque la Biblia dice, no así los malos, que son como el tamo, que lo arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. La Biblia dice que se avecina un juicio, tanto cuando usted muera, cuando el Señor Jesucristo venga. No se levantarán en ese sentido, no serán aprobados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que para estar en su presencia usted debe ser un justo, el justo, pero lamentablemente no hay un justo, solamente Cristo fue y es el justo. El justo dice que vivió una vida por nosotros, vivió la ley que Dios demandaba y la paga del pecado morir en la cruz. Él es el único justo. Y hay un juicio que viene, y si usted quiere estar ahí, la única que le queda a usted es que reconozca sus transgresiones, que usted no es un justo. ¿Cómo sé que no es un justo? Miro la ley de Dios, todo lo que exige Dios, y me doy cuenta que no soy hallado recto. Entonces, debo ejercer fe en aquel que sí vivió, que meditó en la ley de Dios, que estuvo viviendo, que fue una delicia para él en su vida constantemente. Entonces, el Señor Jesucristo es el único camino que hay para salvación. Dice, el Señor conoce el camino de los justos, el versículo 6. El Señor conoce el camino de cada uno. Acá justo tiene una relación de relación. Fíjese con el Señor Jesucristo en Mateo 7, versículo 21 a 23. Dice, alejaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Por qué? Porque esos religiosos pensaban que por guardar la ley y hacer ciertas cosas tenían una relación con Dios. El Señor dice, no os conozco. Entonces, pero sí el Señor conoce a los suyos. Mas la senda de los malos perecerá. Amados, aquellos que están en Cristo, que no tomemos muchos textos de la Biblia como para
ser moralista, o sí, haz esto, aquello, es una perlita, mira, si haces esto, aquello, y guardás la ley de Dios, Dios te va a prosperar y te va a bendecir. No, amado, hubo uno solo que hizo eso. Uno solo, fue Cristo. Ahora en Cristo podemos dar nosotros, hacer buenas obras, tratar de caminar, andar por su Espíritu. Pero hubo un justo, y ese es Jesucristo. Y para ir terminando, en estos 30 segundos que me queda, hay una sola vida. No la desaproveche. Hay un juicio que se avecina y se viene. Esto es temporal, pero la vida con el Señor es eterna. Que tengan un bonito día y nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere.